Historia del museo. Construida por la Orden de San Agustín a partir de 1539, el complejo arquitectónico luce por su fachada considerada por los especialistas en historia del arte como la joya del plateresco en América. El estilo plateresco es pues una mezcla de los estilos gótico, renacentista, morisco e indígena que incluye elementos prehispánicos. Tres tormentas provocaron que las aguas del lago de Texcoco y de la presa del Rey se desbordaran e inundaran el templo, dos de ellas en el siglo XVII y una más en el siglo XVIII, cuando el primer piso quedó cubierto de agua y lodo. Ante la pérdida de obra religiosa y fondos documentales, el inmueble fue abandonado por los religiosos. No obstante, el clero secular lo ocupó de nueva cuenta a mediados del siglo XIX en condiciones de asolve. Así, a comienzos del siglo XIX, el conjunto conventual se hallaba bajo el lodo, bueno, por completo la parte inferior. La Inspección General de Monumentos Artísticos e Históricos decidió rescatarlo en 1920, de manera que el museo se constituyó como tal en 1921. El segundo nivel, que había librado las inundaciones, quedó en condiciones para exhibir la muestra de escultura. A mediados del siglo pasado concluyó la restauración del exconvento una vez que fue desasolvado y reacondicionado, y de rescatar algunas áreas de las ruinas. Hasta 1992 el museo exhibió obra pictórica y escultórica, religiosa, cristiana, libros del fondo parroquial, objetos prehispánicos y elementos arquitectónicos rescatados del desasolve, provenientes del inmueble y enriquecidos con obra requisitada de otros conventos. También en 1992 se instaló una exposición referente a la historia y piezas de relevancia artística solo en algunas áreas del convento cocina ante refectorio y refectorio. En el año 2000 se agregaron la ambientación museográfica de una celda y la galería de agustinos destacados. En 2012 se terminó una de las fases de intervención en el inmueble y ahora se está trabajando en un nuevo guión museográfico. Bueno, aquí podemos ver en el retablo principal del convento, ¿no? Cómo pues sobresalen los angelillos y querubines en la parte de la ventana superior. También vemos los medallones que están al costado y las columnas de forma de candiles que están también al lado de lo que es la ventana y el pórtico principal, la repisa donde están las dos figuras que se encuentran al frente. Y bueno, la fachada del templo en sí misma, la fachada de la iglesia, es una obra maestra de la escultura en piedra, tan elegante y perfectamente proporcionada que es reconocida como uno de los ejemplos más bellos del estilo plateresco mexicano. El término plateresco se refiere al intrincado trabajo escultórico que limita el trabajo fino sobre plata. Columnas en forma de candiles, que es la que acabamos de señalar, decoradas profusamente enmarcadas, esmarcan puertas y ventanas. Por arriba de la ventana podemos apreciar los angelillos que señalábamos y los querubines, las estatuas de San Pedro y San Pablo, ¿no? Que están obviamente encima de las repisas o sobre las repisas, así como unos rebuscados medallones situados a los costados de las ventanas que representan la Anunciación. Tiene una fuerte influencia italiana, hay que resaltarlo, ya que la mezcla de estilos es evidente y va desde el escudo real de España hasta un jeroglífico correspondiente al nombre de Aquaman. La figura de Cristo, los ángeles, músicos y una multitud de esculturas de flores, animales y frutas y signos del zodiaco fueron talladas por manos indígenas. El esplendor gótico del interior de la iglesia, con sus bóvedas con nervadura en forma de estrella de 8 puntas, está adornado con frescos monumentales que ilustran profetas y prelados ricamente ataviados y sentados en tronos magníficos. En las siguientes diapositivas podemos observar, por ejemplo, que en el pórtico se encuentra el arcángel Gabriel, un medallón con las cintas y las hojas de acanto en el fuste, si lo ponen en la diapositiva superior izquierda, y en la diapositiva inferior derecha podemos apreciar pues, la portada, parte de la portada, el capitel de una de las pilastras y de las jambas, ¿no? Que están en la fotografía, en la diapositiva. Es muy importante resaltar que la superficie del conjunto abarca 2.5 hectáreas
entre la construcción y espacios abiertos. El complejo tiene dos plantas con dos claustros de diferentes estilos arquitectónicos y también diversas estancias como cocina, refectorio, púlpito, anterrefectorio, sala de profundis, celdas, sala capitular y capilla abierta y biblioteca al interior, así como en cuanto a lo que es el atrio, ¿no? Aquí podemos ver parte de lo que son las columnas y portadas de celdas. Y bueno, las columnas pues con su capitel muy característico, ¿no? Bueno, aquí tenemos una recreación de las celdas, que es parte de lo que es la museografía del lugar. Y esta parte es muy interesante porque aquí podemos ver en este refectorio, es una sala destinada al comedor de los monjes en los monasterios y conventos. En él se puede apreciar la bóveda de cañón corrido y la magnífica pintura mural. Bueno, aquí tenemos parte de lo que es el ex convento, ¿no? Con todas las partes que lo conforman. Cabe destacar que la mayoría de los conventos mexicanos siguen el patrón de construcción similar. A la entrada se encuentra el atrio, un amplio patio de entrada habitualmente rodeado de árboles, donde se llevaba a cabo la educación elemental, el catecismo, las procesiones y las misas al aire libre. Para los indígenas es muy importante porque, pues antiguamente, en la época de la prácticamente de la época prehispánica, las misas, si así se le puede llamar, se oficiaban en espacios abiertos. Entonces los indígenas de la época pues, no estaban habituados, por decirlo de una manera, a espacios cerrados y es por eso que se hizo de esa forma, ¿no? Atrás del atrio se halla la iglesia orientada por lo general hacia el oeste y a su lado el claustro con un patio cuadrado y sus columnas, el cual rodea la cocina, el refectorio y la biblioteca. Bueno, esta parte para mí es muy importante porque tenemos un ángulo de la diapositiva que podemos observar la arquitectura conventual del siglo XVI y las contrafuertes en la parte lateral que se aprecian en el templo. También en la parte superior se distinguen las almenas, asimismo podemos apreciar elementos y espacios arquitectónicos del claustro grande, en el cual destaca el pretil, las arquerías del claustro alto y las arquerías del claustro bajo. En las diapositivas anteriores veíamos parte de lo que son las columnas, bueno, y cómo estaba compuesta. Aquí vemos bueno, curiosamente el convento de Acolman posee dos claustros. Para explicar esto se dan diferentes versiones. Unos aseguran que el claustro más pequeño pudo haber sido edificado por los franciscanos, otros afirman que los agustinos cambiaron a menudo de su distribución para poder realizar sus proyectos más grandes, y con certeza Acolman fue uno de estos, lo que se demuestra en el hecho de que varios virreyes estuvieron ahí. Así que en 1580 vivían ahí 24 frailes, es decir, casi 5 veces más que el número normal de habitantes en un convento en la Nueva España. Aquí, bueno, vemos el claustro grande y el templo, y este es el claustro chico, ¿no? Que es muy diferente al claustro grande. En la nave podemos observar arcos de medio punto, en una de las naves, las pilastras, el pretil, capitel y corredor. Aquí lo podemos ver como con las flechas señalamos lo que es el arco de medio del punto, el capitel, ¿no? Que está, la pilastra que está de la pilastra, el pretil y el corredor. Bueno, es la nave y la pila de agua bendita, ¿no? Que se aprecia en el lugar. Aquí podemos ver parte de lo que son pues, los demás componentes del complejo. La sacristía original es el lugar donde se aguardan las ropas y objetos necesarios para el culto y donde los sacerdotes se revisten. Y bueno, la sacristía nueva que está a la parte derecha, y la sacristía nueva, la bóveda, ¿no? Es una con la bóveda. Aquí podemos ver precisamente, ¿no? Cómo es la influencia de los eurocentrismos, ¿no? Cómo se sigue, pues de alguna manera reproduciendo la arquitectura de Europa. Aquí vemos la bóveda de crucería gótica de la Catedral
de Constance, Francia, y bueno, a la izquierda vemos la bóveda del crucero, también llamada bóveda nervada. Es un ejemplo claro de la influencia gótica del escometo de Colman y se caracteriza por estar reforzadas por dos o más nervios y ábside. En el ábside se representan las personas importantes, obispos, cardenales y frailes, profetas del Antiguo Testamento y santos con el hábito agustino. En su interior permanece el retablo dorado de estilo barroco salomónico, con pintura sobre madera del siglo XVI que presumiblemente pertenecía al retablo principal. Los retablos de la nave también son de estilo barroco y son tres, dos laterales y uno principal. Cabe resaltar una parte aquí interesante, que la construcción del inmueble se remonta a cuando era provincial Fray Alonso de la Veracruz. En 1558 se edificó el ábside y en 1560, en tiempos del virrey Luis de Velasco, se construyó la portada. El claustro grande y otras dependencias situadas en el lado norte son más contemporáneas. Gracias a una inscripción que se reconoce en el arco del coro, se sabe que la iglesia fue reconstruida en 1735. En aquel momento se repuso la bóveda y se colocó pilastras gruesas en el interior y varios contrafuertes en el exterior. Aquí podemos ver el retablo mariano y de misterios gozosos. En él se puede observar el estilo salomónico, mismos que tiene un fuste contorneado en forma de espiral. Se llama así de este modo porque la supuesta existencia de este tipo de columnas es en el legendario templo de Salomón, ¿no? Es por eso que se le da esa denominación. Aquí podemos ver los retablos, el retablo de Guadalupe, el bautisterio con las pilas bautismales. Aquí vemos el sacristía, retablo de adoración de los reyes y bueno, el bautisterio de adoración de los pastores. Les comento también cuenta con capilla posa y una cruz atrial de manufactura tequitqui, fusión del arte mesoamericano con el arte europeo. Tequitqui o arte tequitqui es un término que se refiere a las manifestaciones artísticas realizadas por indígenas del área mesoamericana luego de la conquista de México. La idea fue propuesta por José Moreno Villa en su texto Lo mexicano en las artes de 1949. Las manifestaciones del arte tequitqui se pueden observar principalmente en las portadas de los templos cristianos, cruces, atriales y murales en los claustros y capillas abiertas de los conventos, tal como podemos apreciar en el exconvento de Colman. Según la leyenda, la cruz de piedra del atrio con una extraordinaria cabeza de Cristo esculpida por indígenas es la expresión de la Culmaitl, palabra indígena de la cual deriva el nombre de Acolman. El mito originario de Texcoco relata que el sol tiró una flecha en el suelo de Colman y fue así como surgió el primer hombre de la tierra, a quien por tener solo la cabeza, los hombros y los brazos llamaron Aculmaitl, que significa hombro con cabeza. Es importante señalar que en el templo de Acolman destaca la pintura mural del siglo XVI, que es de las más tempranas en ejecutarse en América Latina. Suelen ser temas crisológicos relacionados con la infancia de Jesús y en la arcada del claustro de los doctores de la Iglesia Occidental, los cuatro evangelistas y santos agustinos. Aquí podemos ver parte de lo que es la pintura mural que se encuentra en el recinto.